Hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe desde la Iglesia Restaurados para Restaurar aquí en Bilbao, el taller del maestro, el taller de reparación del maestro, y es un gozo el poder estar cada día buscando al Señor, estar en las manos de Dios, como decíamos hace un momento, y confiar en el Señor, que Dios tiene planes de paz y de bendición para nuestras vidas. Quiero hacer una lectura en Ezequiel 37. Hemos estado leyendo del 36 al 40, y entonces yo creo de que el Señor nos ha estado preparando todas esas semanas anteriores con la lectura que hemos tenido también a través de la palabra, y es importante que podamos entender el plan de Dios. Y yo creo que en estos 5 capítulos que hemos estado leyendo esta semana, Dios se ha manifestado y se ha revelado sus planes proféticos para su iglesia, para su pueblo, para aquellos que le buscan y confían en Él, para aquellos de que al final se ponen bajo su soberanía. Y quiero leer en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1, dice la palabra de Dios: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y soplas sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y nos pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé, y lo hice, dice el Señor. ¿Qué palabra más tremenda para Ezequiel? Dice que fue llevado por el Espíritu en una visión allí a un valle de huesos, y vemos de que se ve reflejado el pueblo de Dios en aquellos montones de huesos, y además dice de que huesos secos en gran manera, sin ninguna esperanza. Cantidades de huesos en esa visión, y además sin esperanza.
Una visión muy, muy dura. Porque parece un poco ilógico que al pueblo de Dios que se le había prometido la tierra prometida, que se había prometido aquella tierra que fluía leche, miel, de grandes frutos, de vida, de repente se ve reflejado en esa visión de que más que recibir todas aquellas bendiciones de que Dios tenía que haber traído para su pueblo, eran montones y montones de huesos secos y además secos en gran manera, ya sin esperanza, sin posibilidad de poder otra vez sobrevivir, revivir. Como si la esperanza se habría acabado. Y muchas veces, si os dais cuenta, el pueblo de Dios aparentemente parece que es igual. Habían las promesas de Dios que llegaron a nuestras vidas. Pero muchas veces vemos que el resultado del pueblo de Dios, y muchas veces nos vemos nosotros también metidos en ese pueblo de Dios, de que está entre esos huesos secos, que le mostró el Señor en aquella visión a Ezequiel. Lo tenían todo. Lo único que tenían que hacer era acordarse del Señor. El Señor los había bendecido en gran manera. Dios ha bendecido a su iglesia en gran manera. Lo único que tenían que hacer era buscarle. Pero dice que cuando tuvieron aquello que Dios les daba, lo abandonaron y se fueron y se aliaron con dioses falsos. Ese era el pueblo de Dios, que terminó dándole la espalda a Dios. Y muchas veces vemos de que la iglesia pasa parecido. Cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia también. De que Dios le dio una promesa. Pero parece que muchas veces el fruto que tenemos a nuestro alrededor son huesos secos, vidas ya sin esperanza. Y muchas veces podríamos decir, ¿a dónde quedaron aquellas promesas? ¿Dónde quedaron aquellas promesas? Yo cuando veo lo que Dios ha estado haciendo en su pueblo y cómo ha ido caminando el pueblo, muchas veces me refleja aquel hijo pródigo que cuenta el Señor, aquella parábola que dice de que un día aquel hijo que lo tenía todo. Yo no sé si os habéis puesto a pensar, cuando hablamos del hijo pródigo, en su casa lo tenía todo. Disfrutaba de todo lo que era de su padre. Algunos, por desgracia, también les ha pasado eso. En lo natural estoy hablando. De que vivían en casa de sus padres, lo tenían todo, podían disfrutar de todo lo que tenían en casa. Acordaros cuando volvió el hermano, que parece que se quejó diciendo, pero ¿cómo haces fiesta cuando ha venido este que ha desperdiciado toda la herencia y haces fiesta? Y el padre que le dijo, el hijo le volvió y le dijo, a mí ni un cordero me has dado, ni nada, toda la vida aquí trabajando. Y el padre le dijo, no te tenía que haber dado nada, era tuyo, podías haberlo cogido cuando querías. Eso mismo hizo también el hijo pródigo. Disfrutó mientras que estaba en su casa de todo. Pero parece que no le bastó. Parece de que a pesar de que se había acostumbrado a disfrutar de todo, a pesar de que todo lo que era de su padre era también de él, parece de que no le bastó, le molestaba el tener que estar ahí sujeto, por decirlo de una manera, a su padre, el tener que estar dando cuentas a su padre, el de poder estar supervisado por su padre. Y a algunos, en cierta manera, esto le pasaba al pueblo de Dios, pero en alguna manera nos ha pasado a nosotros en la realidad. Hemos estado viviendo
con nuestros padres, disfrutando de todas aquellas bendiciones de que había, pocas o muchas, pero todas las podíamos disfrutar para nosotros. Hasta que un día parece que ya nos molestaba el tener que estar ahí, además de que nos dan todo, como que nos molesta. Cualquier cosa que nos digan, no, nos molesta. ¿Pero qué se va a creer? Yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. Y vemos de que un día dice de que fue a su padre y le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde. No quiero vivir más contigo. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque no era para gastar más o para disfrutar más, porque ya lo podía hacer en su casa. Lo que pasa es que decía, no quiero seguir viviendo más contigo. Yo quiero esa supuesta libertad de hacer lo que me da la gana. Y claro, si estoy en la casa de mi padre, al final todo el día haz esto, haz lo otro, ven para aquí, ven para allá. Como que tenemos que estar dando cuentas, como que al final no podemos hacer aquello supuestamente que nos da la gana y queremos ser libres. Eso a muchos entre mí me ha pasado en lo natural. Y también en lo espiritual, el pueblo de Dios, vemos de que fue de la misma manera. Podía disfrutar de todas las bendiciones que tenía su padre, que tenía Dios. El pueblo de Dios podía disfrutar de todas aquellas bendiciones, podían disfrutar de aquella tierra que producía leche, miel, muchas bendiciones. Pero un día le dijo, yo no quiero caminar contigo, yo quiero vivir mi vida aparte. ¿Te suena? Igual conoces a alguien, ¿no? Que le ha dicho eso al Señor. Que ha estado disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero un día al final le ha dicho, yo quiero vivir mi vida. Pensando que esas bendiciones que yo tengo ahora, que estoy disfrutando, aquel hijo pródigo pensaba de que iba a ser toda su vida igual. Como lo había sido en casa de su padre, que él se iba a ir y con aquella herencia, con aquellas bendiciones que su padre había tenido y le dijo, toma, que su vida iba a continuar igual, disfrutando y sin tener que aguantar además a mi padre, que a veces se pone un poquito pesado y me dice aquello que no quiero escuchar. Y me voy y a vivir la vida, a disfrutarla, como humanamente o carnalmente pensamos que es el disfrute. Y pensamos que eso no se va a agotar nunca. Y empezamos a pensar, no, porque es que esto es mío, porque yo me lo he ganado, porque es mi parte de la herencia. Y nos vamos, pensando de que nunca se va. Pero algo que tenemos que tener claro, que fuera del orden y la bendición del Padre, nada se mantiene. No hay ninguna bendición que dure, que prospere, fuera de ese orden, de esa bendición del Padre. Y lo vemos en el hijo pródigo. Todos conocemos aquella historia, que al final, ¿cuánto le duraron los amigos? Lo que le duró el dinero. ¿Cuántas veces te han durado a ti los amigos esos de que se te juntaban para ir a la fiesta, que compartían tu bolsillo? ¿Cuánto te han durado? Hasta que te duró lo que tenías dentro del bolsillo. Cuando no, desaparecieron. El compadre, la comadre, todos muy bien, muy amigos, pero a la hora de la dificultad te abandonaron. A este hijo pródigo, una vez que se le gastó aquello de que son las migajas que caen de la mesa del padre, que se gastan rápido, porque son migajas comparado con lo que tiene el banquete que el padre tiene en la mesa. Se gastan rápido. Y al final te quedas como este hijo pródigo, sin dinero, sin recursos,
sin ninguna bendición. Dice que tuvo que estar allí cuidando los cerdos, y no porque cuidar cerdos sea algo malo, para nosotros no es nada malo, porque para nosotros no son impuros. Nosotros diríamos, bueno, un trabajo no es que sea un gran trabajo, pero nos da de comer, aunque a ese le daba poco, porque dice que anhelaba comer las algarrobas que se comían los cerdos. Pero al final terminó en todo aquello de que era impuro para su pensamiento, aquellos cerdos de que según la ley, según Dios eran impuros, terminó trabajando para ello. Y estoy hablando ahora mismo ya en lo natural, pero que muchas veces eso se refleja en lo espiritual. Yo he conocido a personas de que estaban en casa de sus padres, que lo tenían todo, que tenían gran bendición, y por querer coger y decir su vida tuvieron que al final que terminar en trabajos impuros, muchos en prostitución, otros robando, otros haciendo barbaridades, cuando lo tenían todo en su casa. Y conozco casos, o sea, no es que estoy hablando aquí de parábola. Y todos yo creo que conocemos casos de que aun teniéndolo todo, al final por esa rebeldía que muchas veces hay dentro de nosotros, le dijimos a nuestro padre, no quiero saber nada de ti, yo me busco la vida por mí mismo. Claro, pero lo dijiste en el momento que tenías las bendiciones de tu padre, que te iba todo bien, que tenías dinero en el bolsillo, que no te faltaba de nada. Ahora no necesito, ya tengo lo que necesito, ¿para qué voy a aguantar yo a mi padre? Yo quiero vivir la vida. Y al final vemos de que aquel hijo pródigo lo pasó mal, pasó hambre, se quedó solo. Y esta es la historia del pueblo de Dios. Aunque estamos contando en el tiempo de Ezequiel, pero la misma historia, en multitudes, no de una persona, sino de multitudes de un pueblo, de que Dios le había dado todas las bendiciones, todas, todo lo que le prometió, se lo dio. Los introdujo allí, la tierra de Canaán, tierra que fluía leche, miel, de bendiciones. Dios iba delante de ellos. Pero un día el pueblo decidió ser como este hijo pródigo. Es decir, no quiero caminar más contigo. No me haces falta. Y terminó, como hemos visto, ¿no?, que está ahí Ezequiel en esa deportación, con ese montón de huesos, dice, secos además en gran manera. Así se vio el pueblo de Dios. Así muchas veces está la iglesia. Así alguna vez ha llegado a nuestras vidas. También. Vemos todo lo que Dios había hecho. Dios había hecho grandes cosas con su pueblo. Y yo cuando examino mi vida, y cuando examino las vidas de vosotros también, digo, cuán grandes cosas ha hecho Dios. Conmigo y con vosotros. Con su iglesia. Cuán grandes cosas ha hecho Dios. Dios ha sido bueno. Vemos que Dios los libertó de aquella esclavitud a su pueblo. Lo mismo que hizo con nosotros. Nos hizo libres. Dice de que los sacó con mano fuerte de la esclavitud. De allí, de Faraón. A pesar de las dificultades de donde estaban allí presos, esclavizados. Dice de que Dios con mano fuerte lo sacó. Dice que Dios nos libró a cada uno de nosotros de las garras de Satanás y de la condenación. Y por eso podemos decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, conforme a nuestros propósitos, conforme a nuestro entendimiento carnal, sino que andan en el Espíritu, llevados por el Espíritu, de la mano del Padre, bajo la cobertura del Padre. Y cada uno de nosotros somos libres y el Señor nos libertó. Hizo cosas imposibles.
Lo mismo que hizo con aquel pueblo. Cosas imposibles. Cuando dice que venía Faraón con todo su ejército, ya ellos se querían escapar. Ya habían dado ese primer paso de huir de la esclavitud. Pero el enemigo, el diablo no te quiere dejar salir así por las buenas. Él viene y lucha y pelea y si no te matará. Y aquel pueblo se veía entre allí Faraón con sus carros, con su ejército y un imposible, el Mar Rojo. Pero Dios es un Dios de imposibles. Que cuando tú piensas de que ya no hay esperanza, cuando tú piensas de que dices ya he sido arrinconado y de aquí ya no escapo, el Señor abre el mar y te da una salida. Por muy mala que sea tu situación, el Señor no te va a abandonar. El Señor no te va a fallar. Y no solamente de que Él coge y te dice, yo te saco de ese apuro, de esa situación que ya para ti era un límite, sino dice, ahora tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios. Eso nos hizo a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que nos están viendo a través de las redes. No solamente fuimos libertados del yugo de esclavitud, sino que además dijo, ahora tú vas a ser mi hijo. Y yo voy a ser tu padre. Con unas palabras claras. Dios no nos sacó de un apuro y nos dijo, bueno, ahora búscate la vida. Como a veces hemos tenido personas alrededor que nos han ayudado una vez. Que nos han dicho, te ayudo esta, pero tú ya te tienes que buscar la vida tú solito. No, el Señor dijo, no, tú desde ahora vas a ser mi hijo. Y yo voy a ser tu padre. Y el padre cuida del hijo. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, vete y libéralos. Dice, y yo os tomaré como pueblo y seré vuestro Dios. ¿Qué palabras? No es a la venga, ayúdales un poco y que se busque la vida. No, sino yo estaré con vosotros, no os preocupéis. Habéis estado en sitio, en una situación difícil, en una situación de esclavitud. Habéis sido indefensos delante de vuestros enemigos. Pero yo ahora voy a estar con vosotros. Nos ha adoptado como hijos. No nos lo merecíamos. No podíamos pedir nada, como que Dios tenía que hacer algo por obligación. No. Sino de que Él decidió acompañarnos en todo este trayecto. Y no solamente de que el Señor dijo, seréis mi pueblo y yo vuestro Dios, sino que dice, yo os meteré en la tierra que prometí a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo daré aquellas bendiciones, las promesas de Dios para vuestras vidas se cumplirán. ¿Qué palabras oír de Dios? ¿Qué palabra oír de nuestro Padre? No solamente de que nos ha sacado de esa situación que ya pensamos que era una situación imposible, inaguantable, que ya sin esperanza, sino que nos saca y nos dice, no te preocupes que yo además te voy a dar grandes bendiciones para tu vida. ¿Te lo dijo eso el Señor alguna vez? Sí, ¿no? Cuando estabas allí, que ya pensabas que no había esperanza, vino, te sacó de ese pozo de la desesperación y te abrió la vista y te dijo, todo eso es lo que tengo para ti. Preparado. Grandes bendiciones tengo preparado. Y así fue. Lo sacó, emprendieron ese camino. Y cuando emprendieron ese camino, Dios quería confirmar el pacto. Y vemos de que le llama a Moisés y allí estaban Moisés, él confirmando el pacto de yo seré vuestro pueblo, no os preocupéis, yo estaré con vosotros. Yo seré vuestro Dios. Todo esto lo vamos a dejar, este contrato lo vamos a dejar por escrito. Y escribieron allí las tablas.
Pero fijaros cómo es Dios. Dios estaba tratando con Moisés estas cosas de cómo bendecir a su pueblo. Yo voy a estar con vosotros, yo os voy a bendecir. Haciendo por decir ese contrato de decir, para que os quede claro de que yo voy a estar con vosotros. Y el pueblo se estaba haciendo un becerro. Nosotros decimos de que Jesucristo está ahí con el Padre haciendo de abogado, intercediendo delante de nosotros. Fijaros, pensando en los planes de bendición, planes de redención, planes de alcanzar las promesas que Él tenía para nuestras vidas. Y el pueblo haciéndose un becerro, prostituyéndose con otros dioses. Y yo le decía al Señor, Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia. Cuando tú estás pensando en los planes de bendición, estás ahí organizando esos planes de bendición, cuando los estás confirmando, tu iglesia muchas veces se encuentra como este pueblo, buscando otras cosas, aliándose con otros dioses, prostituyéndose con otros dioses. Pero ahí vemos cómo es Dios. Que a pesar que muchas veces nuestro corazón está en otras cosas, Dios está a lo suyo. Dios está marcando los planes de bendición para su pueblo. Dios está trabajando en el pacto para su pueblo. Dios está ocupado en bendecir tu vida y a su pueblo y a su iglesia. Amén, Señor, gracias. Vemos de que Moisés baja y al final se encuentra con la realidad que el pueblo estaba allí buscando, haciéndose ese becerro. Rompen las tablas, como diciendo, no se lo merecen. Todo eso que yo estaba acordando con el Señor, la realidad es de que este pueblo no es merecedor de ello. Y si somos honestos, yo creo que muchas veces es esa misma escena que se hace con nosotros, con su iglesia. Jesucristo y con el Padre haciendo ese contrato de bendición para nuestras vidas. Y cuando eso baja a plasmarse, resulta que nosotros estamos perdidos. Y muchas veces como que hay un momento de romper esas tablas y decir, ya no puedo más. Que fue lo que por un momento le pasó al pueblo de Dios. Y Dios actuó. Y tuvieron que ser deportados ese pueblo de Dios. Como quien dice, abandonados un momento para que vieran lo que era caminar sin Dios. Sin las bendiciones de Dios. Como decíamos de ese hijo pródigo, ¿qué es lo que uno al final cosecha cuando se va de la cobertura del Padre? Pero siempre puesta la vista en que el hijo regresará. Siempre saliendo cada día allí a esperar a que ese hijo vuelva. Y vemos de que Dios podía haber cogido y dice haber cogido y haber dicho, pues es verdad, este va a dejar de ser mi pueblo porque no se lo merece. Pero vemos de que Dios no. Dice que Dios otra vez le dice a Moisés, vamos a renovar otra vez el pacto. Vamos a reescribir esas tablas otra vez. Dios es un Dios de oportunidades. Y no es porque tú o yo no lo merezcamos, sino porque su misericordia es para siempre. Porque en sus pensamientos, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros son de paz, de bienestar, de bendición. No pensamientos de mal, sino de paz, de bienestar, de bendición para vosotros. Y le coge y dice, sube, que la vamos a volver a reescribir esas tablas. Y fijaros lo que Dios les dice. Porque podía haber cogido, le podía haber dicho, bueno, esta vez os voy a ayudar, pero no pensáis que va a ser como la anterior. Palabras del Señor. Dice, yo haré maravillas que no habían sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna otra, ni en nación alguna. Verá todo el pueblo en medio del cual tú estás,
la hora del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Fijaros de que una vez de que el pueblo de Dios se vuelve, decide al final otra vez el seguir con ese pacto con el Señor dice, yo haré maravillas con vosotros. Haré cosas tremendas contigo. Yo cada vez que pienso en estas palabras de no solamente no te ha desechado, sino que como que ha aumentado los planes de bendición para tu vida. Como que todavía tienen mayores propósitos contigo. Qué bueno el poder sentir ese amor. Eso sí, le dice, guardando lo que yo te mando hoy. Es como cuando Jesús le dijo a aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿están condenados? No, yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. El Señor trajo promesas nuevas, grandes promesas, mucho más grandes que las anteriores, en ese nuevo pacto. Pero le dijo, pero para poder mantener esto tienes que caminar en aquello que yo te mando. Pero vemos que lo primero que le dijo, porque el Señor es así, lo primero cuando Él hace un pacto contigo, cuando Él vino a tu vida, no te empezó a pedir cosas. Primero Él dijo, yo primero voy a hacer, yo primero te voy a dar. Por lo menos en mi vida y en todas las vidas que yo he visto. El Señor se ha revelado en nuestras vidas, nos ha dicho, yo soy vuestro Dios, yo iré con vosotros. Y fijaros lo que dice, yo iré delante de ti echando fuera a todos tus enemigos. Tú ponte en mis manos y yo voy a ir delante de ti echando fuera de ti todos tus enemigos. Y el Señor va peleando por nosotros las batallas. Y no es que las vaya peleando, sino que las va ganando. Va quitando todos aquellos que se levantan en contra de nosotros, que quieren hundir el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo va echando fuera para que se cumplan, para que tú puedas alcanzar como ese pueblo de Dios, aquella tierra prometida, para que puedas alcanzar tus promesas en tu vida. Él irá quitando todo impedimento, todo enemigo que se levante contra ti. Pero le dice, pero tienes que guardar. Tienes que guardarte. Solamente, dice, no te podrás aliar con otros dioses, no podrás hacer alianzas con otros dioses. Nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero tenemos que aprender que no nos podemos aliar con otros dioses. No nos podemos prostituir, como estamos hablando ahí con ese becerro, mientras que Dios estaba planeando los planes de bendición para su pueblo, el pueblo creando un becerro. Dice, no, os tendréis que mantener íntegros para mí, dice el Señor. Íntegros. Dice, no te inclinarás a ningún otro Dios, porque dice, el Señor, Dios celoso es. Tenemos un Dios celoso, un Dios que no te quiere compartir con ningún otro Dios. Si no, Él ha dicho, yo iré delante de ti, yo te daré las victorias, tú alcanzarás lo que yo te he prometido. Pero tú solamente me tendrás que buscar a mí. No te podrás aliar con otros dioses. Y te harás dioses de fundición, los cuales tú puedas manejar como a ti te dé la gana. Sino que me tendrás que buscar a mí y ser fiel. Pero vemos, dice que a pesar de todas esas cosas, de que les había dado la bendición, a pesar de que les dijo de que iba a ir con ellos, a pesar de que iba a pelear las batallas por ellos, dice que el pueblo de Dios le dio la espalda. Y muchas veces nos vemos reflejados nosotros, que a pesar de que Dios ha ganado grandes batallas en nuestras vidas y nos ha dado la victoria y nos ha traído grandes bendiciones a nuestras vidas y todos podemos testificar de ellas, de grandes cosas que Dios ha hecho en estos días mismo. Cuando estamos ahí intercediendo por las oraciones, vemos cómo Dios ha manifestado con poder, cómo ha traído prodigios, señales, milagros, sanidades, que Dios las ha hecho. O sea, Dios nos ha bendecido. Pero a veces el pueblo de Dios le da la espalda. Y vemos que el pueblo de Dios, después de entrar en aquella tierra prometida, dice de que
querían ser como las otras naciones. Yo cuando hacía la predicación decía, es verdad, Señor, queremos las bendiciones de Dios, pero queremos caminar como el mundo. Queremos aquello que satisface del mundo, que nos agrada del mundo, aunque sea enemistad contra ti, y queremos las bendiciones de Dios. Y el pueblo de Dios, una vez que entró en la tierra prometida, que había alcanzado las bendiciones, dice de que quería ser como las otras naciones que estaban a su alrededor. Tanto que dijeron, queremos rey, como las otras naciones, no por tener a un humano dirigiendo el pueblo de Israel, sino querían vivir como aquellas otras naciones que habían a su alrededor. Todo aquello que Dios había dicho que no harían, ahora decían, nosotros queremos hacerlo. Porque no era. Allí fue Samuel todo preocupado, no, es que me están rechazando. Y el Señor le dijo, no te están rechazando a ti humanamente. Me están rechazando a mí porque no quieren vivir como yo les dije que tenían que vivir, sino que quieren vivir como en medio de estas naciones. Y muchas veces en la iglesia nos pasa exactamente lo mismo. Yo cuando hay los hermanos, los responsables, y vienen y pastor, es que le llamo y no me hace caso, y hay gente de que, digo, no, te están rechazando a ti. Te están rechazando a Dios. Porque el problema no eres tú, el problema es que no quieren vivir conforme a lo que Dios les está diciendo. Y eso era la consecuencia. El pueblo de Dios le había dado la espalda, había rechazado a Dios. Y Dios lo sabía. Fijaros si lo sabía. Fijaros las palabras que Dios le dice allí en el libro de Jeremías. Dice, el Señor os dice, ¿qué de malo encontraron en mí vuestros antepasados que se alejaron de mí? Dice, se fueron tras dioses que no son nada, y en nada se convirtieron ellos mismos. ¿Qué encontraron? Dice el Señor, de malo vuestros padres en mí, que me abandonaron. Y si yo te haría esa pregunta, y si yo le haría esa pregunta a la iglesia, ¿qué encontraste de malo en el Señor que le abandonaste? Que le dejaste a un lado. Esas son las palabras que el Señor le dijo a su pueblo. ¿Qué vieron malo en mí? Que me abandonaron. Y si somos honestos, seguramente que diremos, nada, Señor. No vimos nada malo. Vimos muchas bendiciones. Lo que pasa es que al final igual nos creímos que eran porque estaban ahí. No nos dimos cuenta de dónde procedían. O menospreciamos a aquel que nos daba las bendiciones. Pero yo creo que ninguno podrá decir algo malo del Señor. Y esas son las palabras que dicen, ¿no? Dice, porque se fueron detrás de dioses que no son nada y se han convertido también en nada. Acuérdate de que Dios te adoptó. Dijo, este es mi hijo. Y yo seré tu padre, yo seré tu Dios. Dice, hay otros que se van buscando otros dioses que no son nada y al final se convierten en nada. Que no son nada. Almas perdidas, sin esperanza, que van caminando sin ningún sentido y siendo nada. El Señor dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mi fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Eso lo le estaba diciendo
el Señor a su pueblo. Después de que habéis disfrutado de las bendiciones de Dios, me habéis abandonado, que no sé el por qué. Porque no tenéis una excusa, no tenéis algo creíble. Ni vosotros mismos sois capaces de decir qué hay de malo en mí, dice el Señor, para poderme abandonar. Y os fuisteis detrás del primero que pasó, que no era nada, para convertiros vosotros también en nada, algo perdido. Me dejáis a mí fuente de agua viva, aquel que al final iba a suplir, a saciar todas vuestras necesidades, a daros una vida satisfecha. Y cavasteis para vosotros cisternas pensando que por vosotros mismos ibais a poder sobrevivir. Dice, pero cisternas que no retenían el agua. Y cuando una cisterna no retiene el agua se va. Pero ¿sabes lo que queda en la cisterna? Las impurezas, el barro, el lodo, la porquería. Que es lo que muchas veces nos ha pasado en nuestras vidas cuando hemos cavado esas cisternas y hemos dejado ese manantial de agua viva. Y vemos de que Dios los terminó entregando en manos de sus enemigos. El pueblo fue deportado. Lo hemos estado viendo aquí en el tiempo de los profetas, libros duros, pero reales, del trato de Dios con su pueblo. Tan terco fue el pueblo de Dios que los tuvo que dejar en manos de sus enemigos para que pudieran identificar de dónde venía toda bendición. Para que podían ver que el único que al final permanecía ahí a su lado era Dios. Que todos los amigos un día, tarde o temprano, te desaparecen. Y que el único que queda es Dios, aunque le hayas dado la espalda. Y los tuvo que dejar. Llevar deportados. Aquellos que quedaron en Jerusalén, hablamos la semana pasada cuando hablamos de reedificar los muros. Pero ¿cómo estaban? Indefensos, a la merced de sus enemigos. Muchas veces aquello de que no quieren buscar al Señor o que ya al final el Señor ha dicho, bueno, haz con tu vida lo que quieras. Lo mismo que hizo el padre del hijo pródigo. Bueno, pues toma la herencia y vete, ¿qué voy a hacer yo? Pero que sepas que te vas a quedar indefenso, a la merced de tu enemigo, en la garra de Satanás, que podrá hacer contigo lo que te dé la gana. Porque no vas a tener esa protección, ese vallado que el Señor pone a nuestro alrededor. Pero fijaros ahora sí cómo es el Señor. Es que al final siempre Dios es un Dios de sorpresas para nuestra vida. Que le coge a Ezequiel y le dice, mira, aunque sea un pueblo rebelde, pero tú tienes que ir y predicarles. Te escuchen o no te escuchen, pero tú tienes que ir a predicarles. Yo me supongo allí Ezequiel, el Señor venga a decirle eso. Todas las visiones que hemos visto en estos 35 capítulos anteriores de las situaciones que iban a venir sobre el pueblo de Dios por la desobediencia de Dios. Y que todavía tenga que ir a este pueblo ahí a decirles cuando no quieren, cuando es un pueblo rebelde. El mismo Señor decía, no, ve que yo sé que es un pueblo rebelde. Pero ahí va, porque el Señor siempre tiene planes de bendición, porque el Señor nunca se ha dado por vencido. Siempre ha puesto a ese hermanito que parecía que era el pesado, que no nos dejaba, que nosotros queríamos ir con la corriente del mundo y siempre venía allí. Siempre ha puesto a esa persona. Aunque conocería nuestra situación. Pero Dios nunca se rinde. Es un Dios de oportunidades. Vete y dile que hay otra oportunidad para ellos. Dice de que Dios le coge a Ezequiel y le lleva a ese valle. Dice que los huesos, muchos huesos, allí a montones, secos y secos en gran manera. Y le dice, Ezequiel, mira a tu alrededor. Y dice, ¿ves estos huesos? Pues estos huesos vivirán.
Le llevó allí para que viera. No le dijo eso, ¿no? Primero le enseñó lo que había. Dijo, ¿qué ves? Y Ezequiel vio lo que vemos tú y yo. La pobreza, la dificultad. Que no hay solución, que no hay esperanza. Que por un momento parecía que sí, que Dios podía hacer algo, pero ya es un momento que ya es imposible. Ya ha caído tan abajo que ya esto ni Dios lo arregla. Como muchas personas dicen. Dice que aquellos huesos que vio Ezequiel estaban secos y secos en gran manera. Y cuando lo remarques va a decir, sin ninguna esperanza. Humana. Y la pregunta que el Señor le hace a Ezequiel es, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, pero fijaros el trato que había tenido con Ezequiel. A mí no me extraña que Ezequiel, el pobrecito, estaría diciendo, pero si después de lo que le va a venir a este pueblo y viendo la situación de que están estos huesos, ahora va y me pregunta a ver si vivirán estos huesos. Y vemos que la respuesta de Ezequiel dice, tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero ese tú lo sabes, al final lo que refleja es, en el interior, es, yo creo que no. Pero, bueno, yo he oído que has hecho grandes cosas y milagros en tu pueblo. No cierro la puerta. Yo creo que no, que ya viendo la situación va a ser que no. Pero no cierro la puerta, que, bueno, por lo que me han contado mis padres, de cómo los libraste, cómo los sacaste de Egipto, cómo los llevaste por el desierto, cómo les entregaste la tierra a donde estamos, cómo fuiste echando a todos los enemigos de tu pueblo delante y dándole la victoria. Dice, no cierro la puerta, pero lo veo muy difícil. Lo que pasa es que no fue valiente para decirle eso. Dijo, tú lo sabes. Bueno, ahí queda en tu responsabilidad, no la mía, en tu responsabilidad. Es como cuando oramos y luego ponemos esa coletilla, bueno, si es tu voluntad. Y además lo pintamos así como espirituales, ¿no? Es que no quieren poner yo mi voluntad, Señor, que si es tu voluntad, si quieres que se muera ya de una vez, venga, pero rápido que ya no voy a estar todos los días orando por este. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Séme sincero. Cuando tú has dicho, bueno, pero si la voluntad de Dios es que no me sane, ¿por qué lo has dicho? Porque no creías de verdad que Dios te iba a sanar. No eres capaz porque de decir que no tienes fe, o no somos capaces muchas veces de decir que no tenemos fe, y ponemos esa coletilla. Bueno, sí es tu voluntad, Señor. Pero cuando decimos eso, la realidad es que no esperas recibirlo. Séte sincero contigo mismo. Yo no quiero que me lo digas, pero séte sincero. Cada vez que has dicho eso, es porque pensabas que no lo ibas a recibir, y para no tenerle que reclamar al Señor, pues le dices, bueno, pues acepto y digo de que si no es tu voluntad, y por lo menos me quedo más tranquilo, ¿no? Eso es lo que le dijo Ezequiel, tú lo sabes. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú crees que esos huesos vivirán, y el Señor te viene y te dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Todos corriendo, se abría una fe verdadera, creyendo en Dios. Dice, estos huesos vivirán. Cuando tú tienes la certeza de que Dios lo va a hacer, tú no dices si es tu voluntad. Si no dices, no, yo sé que en el nombre de Jesús va a ser sanado. Lo afirmamos, creemos que para Dios no es imposible.
Pero Ezequiel vemos de que se quedó así, ¿no? Y entonces le dijo, Ezequiel, si crees de verdad, profetiza que estos huesos vivirán. Si tú crees de verdad, Ezequiel, que estos huesos pueden levantarse, profetiza sobre ellos. Eso ya no es lo mismo que decir si es tu voluntad. Al final le está diciendo, si tú crees que de verdad se pueden levantar, confiésalo, de que estos huesos se levantarán. Que nos sirva. Si tú crees algo, profetiza que eso se va a cumplir. Que no hay ninguna limitación para Dios. Está claro que luego vamos a aceptar la voluntad de Dios. Pero esa va a venir después de cuando la haga. Si no nos gusta, diremos, hágase tu voluntad. Pero después, no antes para escurrir el bulto. Ezequiel, si tú crees que esos huesos pueden vivir, profetiza sobre esos huesos. Y coge Ezequiel y profetiza. Y fijaros lo que dice Ezequiel, porque es importante, dice, huesos secos, oíd la palabra del Señor. O sea, no estamos hablando de mí. No os ordeno de que os levantéis huesos, no. Oíd la palabra del Señor. Lo que el Señor ha dicho. Lo que el Señor está trayendo en esta mañana. Lo que nos va a querer hablar en esta mañana el Señor. Oír la palabra del Señor. Es lo que le dijo a esos huesos. No mis palabras, no, oír la palabra del Señor. Dice, así ha dicho el Señor a estos huesos. Y aquí, yo hago entrar en espíritu en vosotros y viviréis. Buah, que ya se dejó de... Se dejó de que tú lo sabes y tal, dice, no, dice, profetiza y vivirán. Qué bueno. Dice, y pondré tendones, carne, piel y espíritu en vosotros. O sea, vemos que cambió repentinamente su pensamiento de lo que iba a ocurrir con aquellos huesos. Y dice, profeticé como me fue dicho. Pero no había espíritu. Y vio de que sí, los huesos se juntaron, los tendones vinieron, la carne vino, la piel se... Perfecto. 20 años rejuvenecido, aquellos huesos. Si algún hueso se había, no sé, muerto allí con 60 años, se levantó de 20. Perfecto. Se había hecho esa obra. Se habían juntado los huesos, se habían juntado los tendones, la piel, la carne. Y parece que a algunos les vale con que se haya resucitado, eso lo natural. Dios ha venido y ha hecho un milagro extraordinario en nuestras vidas, han profetizado sobre nuestras vidas y lo que son los huesos, la carne, los tendones, la piel ha salido, claro que sí. Muchas de aquellas necesidades que veníais de aquel estado de muerte que estabais, el Señor os ha resucitado. Y os ha levantado. Y os ha dado todas aquellas bendiciones que tenía para vosotros. Pero ahora le dice, pero no hay espíritu. A algunos les bastaría con que esa restauración sería solamente la carnal, la mundana. Y lo que digo, si sería con un cuerpo de 20 años, pues súper bien, me voy a la discoteca esta noche a bailar. El Señor grandes cosas ha hecho conmigo. Y ya pensamos que ya no tenemos necesidad de nada. Porque ya en lo natural, ya Dios ha hecho un milagro. Dios había hecho ya un milagro con aquellos huesos, los había revivido. Pero fijaros, ¿no? Que Ezequiel se queda así un poco pensando, viéndolos, qué hermosos. Dice, pero esto está incompleto. Esto como se queda así solamente en eso, en huesos, carne y tal, volverán a ser otra vez huesos secos. Porque no tienen espíritu. Porque no tienen espíritu.
Y le coge el Señor y le vuelve a decir, profetiza al Espíritu. Y vuelve a coger Ezequiel y vuelve a decir estas palabras. Así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos que sopla. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. De aquellos 4 lugares que habían sido esparcidos, ahora le dice que vengan de todos los lugares el Espíritu sobre ellos, sobre estos muertos. Y vivirán. Y vivirán. Y coge Ezequiel y dice, profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y el Señor le coge y le dice, estos huesos son la casa de Israel. Fijaros lo que le está diciendo. Dice, me dijo luego el Señor, ¿no? Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia, nuestras vidas, se ve de esa manera. Como diciendo, nuestros huesos ya están secos, hemos perdido toda esperanza. Perecimos ya. Ya no hay solución. Pero sin embargo, fijaros, dice, profetiza y dile al pueblo. Aquellos de que están en desánimo, aquellos que están caídos, aquellos que piensan que no hay solución para su vida. Aquellos que piensan que ese es el fin. Dice, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro los sepulcros, pueblo mío, y os abriré de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestras tierras. Dice, diles, así sabréis de que yo soy el Señor, que estoy con vosotros, que yo soy vuestro Dios, que yo soy vuestro Padre. Abriré, dice, vuestros sepulcros y os haré levantar. Os sacaré de vuestras sepulturas para que sepáis que yo soy vuestro Dios, vuestro Padre, que yo estoy con vosotros. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo y eso es lo que el Señor te está diciendo a ti en esta mañana. Acuérdate de lo que Dios hizo en tu vida. Acuérdate de todas las bendiciones que tenías cuando estabas allí en la casa de tu padre. Que no te faltaba de nada, que podías disfrutar de todo. Que te sacó de la esclavitud. Aquellos huesos que estaban sin esperanza un día antes de que Cristo vendría a tu vida, que estaban secos, en gran manera sin esperanza. Y Dios los levantó. Igual le puso tendones, le puso carne, los cubrió con su piel. Pero igual se quedaron incompletos, igual le faltó esa parte del Espíritu. Igual hubo una primera bendición que vino a nuestras vidas, que muchas veces es la natural. Que muchas veces decimos, bueno, yo ya me ha resuelto aquellas necesidades que tenía, ya no necesito de Dios. Como le pasó al pueblo. Pero no tenían espíritu y volvieron a caerse, a ser huesos secos otra vez. Algunas veces ha habido, ¿no? Como que Dios nos ha levantado. Y otra vez hemos vuelto a caer. Dios ha reverdecido aquellos huesos que estaban secos en gran manera, pero por un tiempo como que eso ha durado, las bendiciones de Dios han durado, pero un día nos hemos encontrado de repente como aquel hijo pródigo cuidando de los cerdos, apartados de la casa de nuestro Padre.
Pero qué bueno que el Señor coge y dice, yo abriré vuestros sepulcros. Yo sacaré de vuestra sepultura. Acordaros de aquella segunda vez que Moisés sube allí a la presencia de Dios y renueva en el pacto. Y dice, ya haré con vosotros maravillas. La primera vez parece como que fracasó con el pueblo. Pero la segunda vez dice, yo haré con vosotros maravillas. Cosa grande, tremenda, haré con vosotros. Y no solamente hay que mirar a ver cómo estamos nosotros. Porque puede que el cuerpo, los huesos se hayan juntado, que la carne se hayan juntado, que haya tendones, que haya piel. Pero sabemos de que si no hay espíritu, al final terminarán siendo otra vez huesos secos. Pero sin embargo, fijaros, la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. ¿Vivirán estos huesos? Ya no se lo está preguntando a Ezequiel, sino a cada uno de nosotros. ¿Vivirán estos huesos? Mejor dicho, te voy a preguntar más para que. ¿Vivirán tus huesos? Y tienes dos opciones, el ser como hizo Ezequiel, el quedarte ahí con duda diciendo, bueno Señor, tú lo sabes, que se haga tu voluntad. O el poder coger, levantarte y decir, estos huesos vivirán. Estos huesos vivirán. Esos huesos vivirán y decir, así dice el Señor. Así dice la palabra del Señor. Así dice el Señor. Dice, ven espíritu de los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos. Y vivirán. En esta mañana el Señor nos ha puesto. Estamos en medio de un valle lleno de huesos secos y secos en gran manera. Y viene y la pregunta es clara. ¿Vivirán estos huesos? ¿Se volverán a levantar, volverán a coger aquellas promesas de que Dios ya tiene preparado, aunque hayas caído una vez? Aunque hayas caído dos, aunque hayas caído tres, hemos dicho de que Dios siempre tiene esos planes de bendición, de redención para su pueblo. Pero tú crees que hoy es el día donde el Señor te está diciendo, si tú quieres, puedes. Oír la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor sobre estos huesos. Dice, profetiza al Espíritu. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que el Espíritu Santo en esta mañana te dé la fe de poder profetizar lo que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Oír la palabra del Señor. Palabra del Señor que ha venido hoy sobre tu vida. Palabra del Señor que ha dicho que Él quiere levantar estos huesos. Pero no solamente de una forma carnal, no solamente quiere hacer cosas, por decirlo, superficiales en ti, en tu vida, sino que quiere poner espíritu en tu vida, para que vivan eternamente. Dice, yo abriré vuestros sepulcros y os traeré otra vez a vuestra tierra, allí a Jerusalén. Yo sacaré del sepulcro donde os encontréis y os levantaré y otra vez os llevaré al lugar de la promesa que desde un día ya tenía preparado para vosotros. Aquellas bendiciones que estaban preparadas para vosotros.
Como aquel hijo pródigo, otra vez volveréis a casa y seréis restituidos. Como el Señor de la casa. Háganos llegar tus peticiones de oración, junto con toda la iglesia, el grupo de intercesión, el ayuno. Estaremos orando para que el Espíritu Santo te ministre en las situaciones que estás viviendo. Nos las puedes enviar a WhatsApp, Pastora Olga Garay, Iglesia Restaurados para Restaurar. Bendiciones.